En esta serie de videos vamos a hablar sobre una metodología sistemática para determinar el estado energético de un circuito en el instante después de conmutación. Nótese que el instante de cero menos que nosotros ya sabemos calcular es justo antes de apretar los interruptores. Lo que queremos nosotros en este momento determinar es qué pasa con esos voltajes y esas corrientes por el circuito cuando se conmuta. Nótese bien que cuando se conmuta el circuito y el circuito se convierte en un circuito impropio, intenta violar las leyes de Kirchhoff. Entonces, como eso no es permitido en la naturaleza, el circuito lo que va a ver van a existir flujos de cargas muy rápidos o cambios muy rápidos del flujo magnético. Entonces, tenemos que determinar una metodología para hallar qué pasa con esos voltajes y esas corrientes por esos elementos, qué pasa para un estado de conmutación. Entonces, nosotros ya sabemos hallar en cero menos las condiciones, esas condiciones de voltajes y de corrientes por esos elementos. Ya después ocurre una acción simultánea o una acción instantánea de unos interruptores que interconectan un circuito. Y esa otra red puede tener una estructura topológica totalmente diferente a las estructuras que nosotros ya venimos manejando. Entonces, vamos a describir esa metodología. Para describir esa metodología lo que vamos a hacer es, vamos a intentar solucionar un circuito. Uno siempre intenta ejemplificar las cosas mediante un circuito y se vuelve mucho más simple. Entonces, lo que tenemos aquí es este circuito. Vamos a asumir que este circuito nosotros ya lo resolvimos para cero menos. Mire que no tiene interruptores por ningún lado. El circuito estaba conectado, digamos, estos condensadores, inductores estaban conectados de otra forma y de un momento determinado ¡prum!, se conectaron en cero más. La conexión de nuestro circuito nos dio esto. Listo. Ya que tenemos nuestro circuito, entonces nosotros ya sabemos también las condiciones iniciales. Por ejemplo, acá en este ejercicio, mire que nos entregan los voltajes de los condensadores y las corrientes en los inductores. Mire que todos los inductores tienen una corriente definida y todos los condensadores tienen un voltaje definido. ¿Por qué se da eso? Porque es muy importante guardar esa polaridad y ese sentido de la corriente. Eso nos va a dar unas condiciones importantes para cero más. Hay que mantener siempre el sentido que se calcula para cero menos. Entonces, en este ejercicio no vamos a calcular cero menos, ya nos los dan. Nos dicen que determinar de este circuito necesitan determinar el estado inicial inmediatamente después de la conmutación. Inmediatamente después, entonces es como queda este circuito actualmente. Aquí nos dan todos los valores, las fuentes van a tener estos valores que están acá, fuente X, que es una fuente de voltaje, sería esta fuente de acá, la fuente Y sería esta fuente que tenemos acá, la corriente I sub M sería esta fuente de corriente que tenemos acá, y la corriente I sub N sería esta fuente de corriente que tenemos acá. Tenemos condensadores, inductores y los valores de las resistencias. Listo, son todos los parámetros, pero además también nos entregan el estado energético inicial en cero menos. Es muy importante que tengan en cuenta que ese estado energético inicial en cero menos fue calculado antes de que ocurrieran esas conmutaciones. Se calculó seguramente resolviendo n circuitos y ya sabemos que el voltaje en el condensador C vale 5 voltios, que el voltaje en el condensador 1 vale 10 voltios, que el voltaje en el condensador 2 vale 10 voltios y muy importante que el voltaje en el condensador C para cero menos, vamos a buscar el condensador C, ese condensador tiene esta polaridad de esta forma, entonces vale 5 voltios y tiene esta polaridad que nos están indicando acá. Igual en los voltajes en los otros condensadores y las corrientes en los inductores. Note que acá IL1 vale 1 amperio. Entonces, este IL1 en este sentido vale 1 amperio lo que está circulando a través de él. Listo, eso es básicamente nuestro circuito, el circuito que tenemos. Tenemos las condiciones de cero menos y en cero más se nos convirtió en esto. Entonces, ¿qué pasa con esas condiciones iniciales? Entonces nos dice, metodología, paso número 1. Para cada capacitor que no haga parte de trayectorias cerradas impropias, aplicar el principio de continuidad del voltaje. Quiere decir que el voltaje de cero menos va a ser igual al mismo voltaje que tenga en cero más. Va a mantener siempre el mismo voltaje. El voltaje que tenía antes de la conmutación va a ser el mismo voltaje después de la conmutación, que no pertenezca a trayectoria impropia. Muy importante eso.
Y para cada inductor que no pertenezca a ningún corte impropio y que no esté acoplado con otros elementos que hagan parte de cortes impropios, entonces también sucede lo mismo. La corriente en 0 menos va a ser la misma corriente en 0 más. Si nosotros venimos a este circuito, hay que identificar eso. Hay que identificar cuáles son esas trayectorias impropias. Es muy importante. Bueno, de hecho acá lo podemos hacer. Podemos determinar sobre este circuito cuáles son las trayectorias impropias. Trayectorias y cortes impropios. Para poder aplicar ese primer paso es para identificar los elementos los cuales no pertenecen a esas trayectorias. Por ejemplo, si ustedes ven, aquí tenemos una trayectoria impropia. Esta es una trayectoria formada por esta fuente, por este condensador y por este otro condensador. Esto es una trayectoria impropia de condensadores. Si buscamos por acá afuera, a ver que por acá otro condensador, por acá otro condensador y por acá abajo otro condensador. Miren que es una trayectoria de condensadores. Esta trayectoria también por acá es impropia. Todo este camino de acá y este camino de acá son impropios. Si nosotros buscamos más condensadores, solo tendríamos este condensador que está acá. Este sería otro condensador. Ese condensador que está ahí, nótese que no pertenece a ninguna trayectoria impropia. ¿Por qué? Porque él está conectado con esta resistencia. Ya esta resistencia hace que ninguna trayectoria que él pueda formar sea impropia. Entonces, este condensador tiene un voltaje. El voltaje del condensador C de 0 menos va a ser igual al voltaje del condensador C de 0 más. Quiere decir, buscamos el voltaje del condensador C, que es igual a 5 voltios, entonces él va a tener 5 voltios. Listo, tenemos el voltaje del condensador C. ¿Tenemos más condensadores? No, todos los otros condensadores pertenecen a trayectorias impropias. Por lo menos ya sabemos cuál es el estado energético de uno de esos condensadores, el cual no pertenece a la trayectoria impropia. Ahora busquemos cortes impropios. ¿Cómo se forma un corte impropio? Un corte impropio se forma cortando solo inductores o inductores y fuentes de corriente. Por ejemplo, si nosotros venimos y buscamos inductores, miren que acá hay un inductor, otro inductor y una fuente de voltaje. Si nosotros hacemos el corte acá, esto no es un corte impropio por esta fuente de voltaje. Pero si lo hacemos acá arriba, este sí es un corte impropio. Y como es un corte impropio, hay que determinar muy bien esos valores que tienen esas corrientes en esos elementos. ¿Qué otro corte impropio se puede presentar? Noten que por acá L3 y L4 forman otro corte impropio. ¿Qué otro inductor hay? Solo este inductor de acá abajo. Este inductor, miren que no puede ser cortado por ningún otro elemento que sea solamente inductores o fuentes de corriente. Entonces este elemento, estos ya son impropios, pero este elemento, como es un elemento propio, entonces la corriente en el inductor L de 0 menos va a ser igual a la corriente del inductor en 0 más. Y esa corriente por ese inductor en 0 menos y 0 más es igual a 1 amperio. Y listo, básicamente aquí ejecutamos nuestro primer paso. Para cada capacitor que no haga parte de trayectorias impropias y para cada inductor que no haga parte de cortes impropios. Ese es el paso 1. Hemos ejecutado el paso 1. Listo. En el siguiente video hablaremos del paso 2. Espero que estén muy bien. Hasta luego.